Huñaypacha es el primer largometraje peruano en ser totalmente hablado en aymara. Es un notable drama que afortunadamente se ha logrado estar en la cartelera comercial, en cines peruanos, y que ahorita se encuentra en cartelera. La película nos cuenta la historia de Wilka y Faxi, dos ancianos de más de 80 años que viven en un lugar súper recóndito de la sierra peruana, y que en la película, en un inicio al menos, nos vemos básicamente viviendo su día a día, vemos sus costumbres aymaras, todas las cosas que hacen, la manera en que comen, la manera en que cazan, la manera en que cuidan sus animales, en que viven en esta pequeña casa de piedra con techo de paja, ¿no? En medio de las montañas, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Pero evidentemente, como la película tiene que tener algún tipo de conflicto en la historia, también poco a poco se va convirtiendo en una suerte de historia de supervivencia, donde vemos a estas dos personas súper mayores, todavía bastante fuertes, especialmente para su edad, pero hasta cierto punto frágiles, tratar de sobrevivir a condiciones cada vez más adversas. Y eso es todo lo que me animo a decir sobre la trama de la película, porque no quiero malográrselas. Esto se idea que Huñaypacha es una película notable, es una de las mejores películas peruanas que haya visto en un buen tiempo. De hecho, creo que es un tipo de película que hasta cierto punto me imagino que podría considerarse como no comercial, pero a la vez está tan bien contada y cuenta una historia tan emotiva y tan interesante que realmente creo que en este caso no vale la pena poner clasificaciones como comercial, no comercial, independiente. No, se trata de una película que ha sido contada y que solamente podría ser contada de esta manera, en este idioma, con estos personajes, con estos actores, en estas locaciones, y que definitivamente vale la pena ver en el cine. Ahora, mucha gente podría de repente asustarse de ver la película porque se ve como una película lenta, una película de repente que podría resultar ser aburrida para algunos, y no los culparía, no es el tipo de cinta a la que creo que mucha gente o que el público en general está necesariamente acostumbrada. Es cierto que sí maneja un ritmo un poquito lento, ¿no? Usa planos largos, usa escasos movimientos de cámara, pero yo creo que todo está precisamente al servicio de la historia, y es la razón por la cual funciona, y es la razón por la cual no resulta, al menos para mí, para nada aburrida. Podría decirse que hasta cierto punto la película se mueve al mismo ritmo que los personajes, ¿no? O sea, tiene sentido tener dos personajes de más de 80 años que, bueno, claramente son un poco más lentos de lo que probablemente les gustaría hacer, que se toman toda la vida con paciencia, ¿no? Que viven en este lugar súper recóndito, en donde básicamente tienen que sobrevivir totalmente solos, ¿no? Mencionan de cuando en cuando a este hijo que se supone se ha ido a vivir a la ciudad, pero que nunca aparece en pantalla, que nunca regresa a visitarlos. Entonces tenemos una exploración de una vida no necesariamente sedentaria, porque hacen mucho, trabajan mucho, aran mucho, cosen mucho, tejen mucho, cuidan mucho a sus animales, y no es una vida calmada, una vida pausada, una vida sin el caos de la ciudad. Tiene sentido que al contar una historia así, de personajes así, la cinta maneje un ritmo un poquito más deliberado, un poquito más lento, y funciona. Realmente la película es un ejercicio realmente espectacular a nivel audiovisual. La dirección de fotografía es bellísima, definitivamente valió la pena el hecho de que el equipo de producción se haya ido a filmar estas locaciones a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. De hecho, creo que el equipo de producción no la pasó muy bien. Leí historia de gente del equipo de producción, del equipo de filmación, que se enfermó precisamente porque estaban a grandes alturas, porque se quedaban sin aire, etc. Pero el producto final definitivamente lo valió. La película luce increíble, incluso a pesar de que no, digamos, maneja esta estética en donde la cámara está casi siempre estática, en donde no hay mucho movimiento de cámara, no hay muchos planos aéreos ni nada por el estilo. Realmente Huñaypacha logra incluir planos muy bellos, composiciones casi perfectas, en donde se aprovechan mucho, no sé, las montañas que ves en el fondo, las montañas o los picos de las montañas llenos de nieve, las cascadas que bajan por el gras y todas estas cuestiones, ¿no? Realmente la película aprovecha al máximo su locación, creando esta atmósfera palpable, esta atmósfera súper densa, ¿no? Que aprovecha muy bien también las condiciones climáticas, para contar una historia y para que uno realmente sienta que se está metiendo en la historia. De hecho, una de las mayores virtudes de Huñaypacha está en su verisimilitud. Por ejemplo, esto se ve reflejado de manera muy obvia en el hecho de que han utilizado actores no profesionales, actores de ceniza aymara, que hablan muy bien el idioma, el hecho de que la película en sí está grabada en aymara, el hecho de que se hayan respetado y se hayan querido exponer en pantalla muchas de las costumbres religiosas aymaras, muchos de estos elementos culturales que no muy a menudo se ven en el cine, ¿no? Y mucho menos en películas de este tipo, ¿no? La película realmente se siente como una historia auténtica, como si uno estuviera viendo un pedacito de la vida de estos dos ancianos en medio de la sierra, mostrándonos sus costumbres, mostrándonos sus tradiciones, mostrándonos la manera en que todavía siguen todas estas costumbres y tradiciones religiosas, ¿no? Digamos, de oración a los dioses, ¿no? Para que les ayude con la lluvia, para que les ayude con la cosecha, para que no lleguen estas desgracias que desgraciadamente, vale la redundancia, eventualmente sí llegan. Y es una manera muy interesante de mostrar en pantalla
este tipo de costumbres, ¿no? Y este tipo de cosas que uno usualmente de repente no verían en el día a día o que de repente se ponen a estar perdiendo con el tiempo. De hecho, la película también tiene un trasfondo que se nota mucho en el subtexto del guión sobre interculturalidad, ¿no? O sea, tenemos el personaje que nuevamente nunca vemos en pantalla, el hijo que claramente se ha ido a la ciudad para no regresar nunca más, que no tiene ningún tipo de interés en seguir con las costumbres aymaras, que incluso en un momento la mamá menciona, ¿no?, que él cuando ha podido hablar con ella le ha dicho que está avergonzado de ser aymara. No es un tema que está explorado muy en profundidad, pero definitivamente está en la película. Y lo hace pensar también a uno, ¿no?, la manera en que ese tipo de culturas pueden de repente chocar un poco, ¿no? De hecho, a pesar de que son dos ancianos de que viven como nuevamente en un lugar recóndito, sin vecinos, sin mucha gente con la cual hablar, sí hay ciertos elementos, ¿no?, de occidentalismo, sus costumbres que están mezclados con sus tradiciones más ancestrales, ¿no? O sea, definitivamente algunas de las ropas que usan se llaman occidentales, son ropas que ellos mismos tejen, usan fósforos, por ejemplo, que tienen que ir a comprar al pueblo para poder encender sus fuegos y cosas así. Entonces es una mezcla muy interesante de lo que usualmente uno vería de repente cuando va a la sierra, ¿no? Cuando conoce gente que vive en este tipo de lugares. Uno de los elementos muy fuertes en la película también está en la manera en que muestra la tragedia, ¿no? O sea, a pesar de que la película, gracias a la atmósfera, gracias al realismo que maneja, realmente lo mete a uno en la historia, jamás se torna en un melodrama totalmente exagerado. Muchas de las escenas más fuertes, más trágicas, de las cuales no diré mucho, evidentemente para no valorar la trama, están filmadas en planos cenitales, usando mucho los claroscuros, para que uno sienta que lo está viendo un poquito a la distancia, ¿no? O sea, es una mezcla muy curiosa porque realmente me sentí metido en la historia, realmente sentí que estaba viendo algo súper realista, casi documental, pero a la vez en estas escenas más fuertes siento que la película creaba esta distancia precisamente para, creo que, afectarlo a uno emocionalmente, porque sí me afectó emocionalmente. Efectivamente es una película que te agarra el corazón, pero a la vez para marcar esta distancia y decir, ya, tienes que sentirte afectado por esto, pero no estamos tratando de manipularte de manera tan descarada. Y eso me gustó bastante. Definitivamente no se siente como un melodrama exagerado, ni mucho menos. Y sin embargo la película es muy emotiva, o sea, sí estoy seguro que un montón de gente va a llorar con esta película y con justa razón. Es uno de esos films en donde las cosas salen mal, y salen peor, y salen peor, y salen peor. Aún estos elementos narrativos son un poquito muy obvios de repente, lo cual puede tornar a la película un ejercicio de previsibilidad, especialmente por algunos de los elementos que incluyen al principio de la historia, donde tú dices, entonces esto acá es como una pista de lo que va a pasar más adelante, y efectivamente lo es. Pero yo creo que igual no es suficiente como para valorar la experiencia en sí, porque la película simplemente está tan bien actuada, resulta tan verosímil y visualmente es tan hermosa, y a la vez, en general, la historia funciona a pesar de ser sencilla y tener estos elementos medio predecibles que no me fastidió demasiado. Huayna es una película única, es una película totalmente hablada en aymara, pero que te logra meter en este mundo totalmente de manera muy profunda y casi inmediatamente, a pesar de que uno no hable el idioma. Yo estudié un poco de quechua en la universidad, pero de aymara no sé nada, así que definitivamente no podía entender nada de la película, obviamente en subtítulos. Y es un film que no se parece a nada que haya visto antes, que se haya producido en nuestro país, ¿no? No me animaría a decir que es necesariamente la mejor película de la historia, hay gente que está diciendo cosas así, definitivamente es una exageración, pero de que es una película notable, de que es una película muy buena, de que es una película muy emotiva, súper bien hecha, con un acabado visual, sonoro, fotográfico alucinante, definitivamente lo es. O sea, por favor vayan a ver Huayna en su primera semana de estreno. Definitivamente le está yendo muy muy bien en la taquilla, creo que mejor de lo que mucha gente esperaba, así que espero que incluso con el estreno de Avengers Infinity War, la cual, debo admitir, también me muero por ver, no la quiten de los cines, porque es una película que merece ser vista en pantalla grande, que merece ser apoyada, no solamente por la típica de porque es cine nacional y debemos apoyarlo, sino porque es una excelente película. Yo a Huayna le pongo 4 estrellas y media sobre 5. Ojalá hayan disfrutado de este video. Como siempre, no se olviden de seguir proyectando ideas en todas mis redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, todo lo que puedan encontrar, y nos vemos en la siguiente. Chao.